Buenos días, soy Dayana Gil y voy a hablar sobre la muestra. Muestra es una porción de la totalidad de un fenómeno, producto o actividad que se considera representativa del total. En estadística, la muestra es una porción extraída mediante métodos específicos que representan los resultados de una totalidad llamada población, usando la probabilidad, como por ejemplo la muestra estadística de 100 personas que se someten a una encuesta para conocer la satisfacción de un producto. Tipos de muestra. En esta se consiguen dos tipos. Muestra probabilística. El muestreo probabilístico es el tipo más utilizado durante las investigaciones. En este tipo, todos los elementos de la población o universo tienen la posibilidad de ser parte de la muestra. Dentro de la muestra probabilística podemos encontrar los siguientes tipos de muestreo. Muestreo aleatorio simple. Es el método de selección más básico en el que cada sujeto posee un número de identificación y mediante un sorteo aleatorio algunos son seleccionados para la muestra. Para realizarla se debe conocer la cantidad de individuos que serán necesarios para completar toda la muestra. Muestreo sistemático. Con este método se enumera la población a trabajar y los investigadores se encargan de listar a cada individuo en grupos de 10 de forma aleatoria. Luego se elige a uno de los primeros de cada grupo al azar, formando de esta manera la muestra. Muestreo estratificado. Consiste en dividir la población en estratos o grupos que compartan características similares. Luego se seleccionan proporcionalmente algunos individuos de cada grupo para formar la muestra. Muestreo conglomerado. Se da cuando la población ya se encuentra dividida de forma natural en grupos, por lo que se seleccionan individuos aleatoriamente de cada conglomerado para conformar la muestra. Muestra no probabilística. En la muestra no probabilística, los elementos se seleccionan a través de procesos que nos brindan a todos los individuos de la población la misma posibilidad de ser elegidos para la muestra. Dentro de la muestra probabilística encontramos los siguientes tipos de muestreo. Muestreo por cuota. En este tipo de muestreo, los investigadores forman la muestra partiendo de determinadas características, con el fin de lograr la misma distribución de características en la muestra que en la población. Un ejemplo de esto sería que si en una población hay 90% de hombres y 10% de mujeres, los individuos de la muestra deberán estar distribuidos de la misma manera. Muestreo por conveniencia. En este tipo, el investigador usualmente elige a los individuos de su muestra solo por su proximidad. Generalmente, el investigador no reconoce esta muestra como una representación de toda una población, sino que la realiza para conocer opiniones, datos e información de manera rápida. Muestreo por bola de nieve. Esta se utiliza cuando el investigador requiere que un sujeto de su muestra ayude a identificar a otra con las mismas características y a su vez estos a otra, para formar la muestra deseada. Muestra discrecional. También conocida como muestreo por juicio o criterio, se da cuando el investigador selecciona a los individuos de su muestra basado en determinado conocimiento de la población. Por ejemplo, si desea iniciar una investigación de personas con problemas psicológicos en el embarazo, seleccionará a aquellas mujeres que hayan pasado por la experiencia del embarazo. Buenas, soy María Lourdes Mora Jiménez. En estadística, la muestra es una porción extraída mediante métodos específicos que representan los resultados de una totalidad llamada población, usando la probabilidad como por ejemplo,
muestra estadística de 100 personas que se someten a una encuesta para conocer la satisfacción de un producto. Ahora voy a nombraré un ejemplo de muestra. Para el estudio de hispanohablantes en Estados Unidos se toman como muestras a 3.000 personas aleatoriamente. En este caso, la elección de una muestra representativa es complicada, pues habría que tener en cuenta que en algunos estados puede haber más hispanohablantes que en otros. En estadística, la frecuencia o frecuencia absoluta de un evento es el número de veces en que dicho evento se repite durante un experimento o muestra estadísticamente. Comúnmente, la distribución de una frecuencia suele visualizarse con el uso de histogramas. Mi nombre es David de Gobella y a mí me tocó los tipos de frecuencias estadísticas. En estadística podemos identificar 4 tipos de frecuencia: absoluta, relativa, absoluta acumulada y relativa acumulada. Frecuencia absoluta. Se le llama frecuencia absoluta al número de veces que se repite una variable en un experimento. Esta se representa con una f sub i. Frecuencia relativa. Representa las veces que se repite una observación expresada como proporción de la muestra, es decir, es el resultado de dividir el valor de la frecuencia absoluta por el tamaño de la muestra estadística. Esta se representa con Fi y se define como frecuencia relativa igual a frecuencia absoluta sobre, siendo el número n, a veces se repite la respuesta y n el tamaño de la muestra. Su valor se expresa como porcentaje, obvio. Frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia acumulada es aquella que se obtiene al sumar todas las frecuencias absolutas inferiores o igual al valor en cuestión. Se representa con una n sub i. Frecuencia relativa acumulada. En esta se tiene en cuenta la sumatoria de todas las frecuencias relativas inferiores o iguales al valor en cuestión. Se representa con una F mayúscula sub i. Importancia. La tabla de distribución de frecuencias ayuda a agrupar cualquier tipo de dato cualitativo y cuantitativo. Este es muy útil ya que permite analizar con mayor facilidad un grupo de datos sin que se tenga que considerar individualmente cada dato. Ejemplo de frecuencia de estadística. El ejemplo dice así: número de veces que han ido al cine en el último mes los alumnos de una clase. Estos son los datos proporcionados por esos alumnos. La X significa los datos, o sea, se colocará de mayor a menor todos los datos recogidos. O sea, sería así. Estos son los datos. Seguimos con frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, en este caso, son el número de veces que se repite un dato. O sea, hay que recoger cuántas veces se repite un dato y colocarlo aquí. O sea, comenzando con el 0, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después sigue con el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sigue el 2. Y así sucesivamente. 5, 6. Sigue el 3. En el 4 queda 1 y el 5, 1.
y así se completa la frecuencia absoluta. Sigue la frecuencia relativa. En esta frecuencia se utiliza una fórmula, o sea, se hace una división. La fórmula es así. Frecuencia relativa igual a frecuencia absoluta sobre el resultado obtenido de esta suma, el cual sería 6, 7, serían 13, 19, 23, 24, 25, daría 25. Y su signo es N. Entonces se procede a dividir. ¿Cómo se hace? 6 entre 25 daría 0.24. Igual 7 entre 25 daría 0.28. Igual aquí daría el mismo resultado, 0.24. 4 entre 25 daría 0.16. Siempre se coloca dos decimales, o a veces hasta 3. 0.04. Igual. Y ahora la suma de esto nos debe dar 1. Se hace la suma y nos da 1. Y así se completa la frecuencia relativa. Ahorita viene la frecuencia absoluta acumulada. En esta se hace la suma. Primeramente se coloca el 6. Luego se suma 6 más 7, serían 13. Igual, entonces, después sigue 6 más 7 más 6 serían 19. Después se vuelve a colocar lo mismo, 6 más 7 más 6 más 4 serían 23. Sería así sucesivamente, 24 y 25. Y ahora viene frecuencia relativa acumulada. En esta primeramente se coloca la cantidad, o sea, 6 así, 25. Y se va sumando. Igual, serían 13 con 25. 19 con 25. 23 por 25. 24, 25. Y así. ¿Cómo se sabe que está bien? Por la numeración, por el resultado que nos da. En ocasiones suele el resultado cambiar, ¿no? Cambiar en un 99 o así, pero de todas maneras está bien. Gracias.